Amigos, bienvenidos a una nueva edición. Esto es Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy día damos la bienvenida al 10º mes del año. Hoy día comenzamos octubre en esta jornada de día martes 1 del 10º mes del año. Saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está usted, don Percival? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que tienen la gentileza de seguirnos todos los días acá. Un saludo también especial para la larga cadena radial nortina que tenemos, que nos escuchan de repente en las carreteras, por ahí van algunos camiones. Saludos para todos ellos, los colectivos que también nos sintonizan masivamente. Y sobre todo para aquellos que les interesa saber lo que está pasando, una opinión, una visión de este país que a veces se nos convulsiona. Este país, nuestro, más que este país, nuestro país, que realmente tiene circunstancias que hay que mirar con atención, y en este propio trabajo de la democracia donde hay oposición y hay gobierno y hay que entender las circunstancias que pasan en virtud de una situación que nos afecta a todos los chilenos y claramente tienen que ver con problemas más allá de la seguridad, del crimen organizado, más allá de la salud, más allá de las jubilaciones, más allá de tanta cosa, digamos, más allá de los audios, más allá de la Más allá de constitución, Hermosilla. más allá de Hermosilla, más allá de la Corte Suprema. Siempre hay cuestiones que hay que estar mirando en un país que desgraciadamente se nos arranca de las manos porque creo que ha llegado la hora de que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los electores, empecemos a pedir cuentas de cómo nos tienen el país, a quienes le hemos entregado nuestro país para que lo administren pensando que lo iban a hacer bien y sin embargo lo están haciendo muy mal, Aldo. Exactamente. Y otro sector del transporte que tampoco hemos mirado, pero que nos dimos cuenta que también reciben razones de Estado, son los buses interprovinciales. No me di cuenta ayer, pero ayer nos llegó un mensaje muy simpático de un bus interprovincial que nos estaba escuchando entrando a La Serena. Así es que, Muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias también para gracias. ellos. Don Percival, entremos de inmediato en materia porque empezó la temporada de acusaciones constitucionales. Casualmente estamos en mes de elecciones, casualmente comenzamos con las acusaciones constitucionales para una ministra de la Corte Suprema, acusación constitucional que yo no le veo ni pies ni cabeza, ya la leímos, no le vemos ni pies ni cabeza, pero que ahora tenemos una acusación contra el presidente de la República y contra la ministra del Interior. Parece que esta tampoco tiene pies ni cabeza. A ver, mira, hay tanto descontrol, tanta entropía. Entropía es una medida de desorden, ¿no? Uh-huh. Eh, yo diría, hay tanta, digamos, vehemencia en punto de vista, particularmente cuando se acercan las elecciones, es que los partidos políticos normalmente reaccionan frente a situaciones que son como esta, digamos, es decir, cómo tapo lo que me está pasando con otra cosa, como una cortina de humo, cómo, digamos, retengo la votación que hoy día aparentemente está flotando, cómo doy cuenta de las realidades que hoy día acusan todas las encuestas públicas respecto de un sistema político y tal vez de una democracia que se debilita día a día, cómo doy cuenta del miedo de los chilenos y chilenas frente a un crimen organizado que lo único que hace es avanzar. Y cómo hacemos para que nuestro Estado finalmente tenga la providencia, tenga la capacidad de poder asumir con sus liderazgos una situación que traiga algo de esperanzas en cómo nosotros vamos a reaccionar o cómo vamos a defendernos frente al crimen organizado y la delincuencia en general. Es verdad que aquí estamos frente a una situación que se requiere el concurso de todos, pero en política eso prácticamente son eufemismos, son utopías, porque la política tiene que ver con esta cuestión del poder. Y normalmente el poder no siempre es para objetivos altruistas. Muchas veces el poder es para poder disfrutar de circunstancias que lo benefician a él, a quien ejerce el poder, al partido que está en el gobierno o en la oposición, y finalmente un baile
de máscaras, yo diría que financiado por todos los chilenos y muy bien financiado. Hoy día estamos frente a una situación donde la irresponsabilidad política transversal es colectiva. No podemos decirle a uno y a otros que efectivamente uno lo están haciendo bien y otros lo están haciendo mal. Lo que sí tenemos son evidencias y razones por las cuales estar preocupados, y de esa pareciera ser que más allá de la cháchara no quiere nadie preocuparse. Mira, esto del crimen organizado, esto del miedo que tenemos los chilenos para retirarnos temprano a nuestras casas porque particularmente en los centros de las ciudades, pero donde es dramático y es angustioso es en las balaceras, en las poblaciones que tienen tomada el narcotráfico, que tienen tomado el crimen organizado. Se asume como que es un crimen organizado solo para efectos de, digamos, de cuestiones que tienen que ver con cuestiones del narcotráfico. Acá el crimen organizado también tenemos que verlo en que de alguna manera, ¿ya?, también los partidos políticos y la institucionalidad política funciona como crimen organizado. Es decir, todo quiere hacerse en función de lo que nosotros podemos hacer, buscando leyes que protejan a unos y a otros, o situaciones especiales, pero por sobre todo la realidad, la constatación de la realidad, es que hoy día, obviamente, nuestro país bambalea, nuestro país titubea, y sobre todo nuestro país está, desgraciadamente, en una situación donde requiere cabezas frías y brillantes, no cabezas frías torpes, brillantes, para que digan de dónde vamos a sacar la fuerza para traer una nueva hornada de dirigentes, ¿ya?, que sea capaz de, a mi juicio, número uno, cambiar el sistema político. Es difícil, porque nadie quiere desprenderse del poder gratuitamente. Ahí están dando la vuelta más de 30 diputados independientes en la Cámara de Diputados, para la redundancia, que llegaron con muy poca votación y se adueñan de ese punto y no quieren soltar el poder, porque en muchos casos, salvo honrosas excepciones, nadie en ningún lugar le va a pagar 10 millones de pesos mensuales a una cáfila de flojos, incapaces, indolentes y sobre todo, yo diría, Aldo, con una antidisposición a hacer cosas de verdad en función de esto. Hoy día tenemos un festival ya de acusaciones constitucionales. Ya traemos fresca en la memoria, muy fresca, ayer, de estas dos acusaciones constitucionales que existieron contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Ya? Tenemos fresca en la memoria un tipo, ya, de baja calaña, ya, que estuvo hablando en el Congreso más de 14 horas para que llegara Giorgio Jackson a dar un voto, digamos, que diera el tiro de gracia a un presidente elegido constitucionalmente. Jaime Naranjo, me acuerdo yo. Naranjo. En consecuencia, cuando uno ve esto y ha pasado tanto tiempo en que la ciudadanía sabiamente, ¿ya?, colocó a las posiciones políticas y las redujo quitándole toda la fuerza, no aprobando ninguna de las dos proposiciones constitucionales que nos habían hecho, es que estamos frente también a una ciudadanía que está pensando y que está viendo lo que está ocurriendo. Y que dado los resultados de esas elecciones, que donde se nos proponían dos constituciones, una progresista, ¿ya?, del ala muy pro venezolana, muy pro chavista, y otra, ¿ya?, en un ala también, a mi juicio, de una situación extremadamente torpe que se vivió en la segunda mirada constitucional, que también fue rechazada por el pueblo. Y esas son las cosas más tempranas que tenemos hoy día, particularmente donde cumplimos 5 años del estallido delictual, ¿ya?, que nos trajo a la mesa un problema que la clase política no ha resuelto, no había resuelto, ni aún ha resuelto respecto de circunstancias que adolecen y que afectan a muchos chilenos. Muchos se quisieron apropiar de este tema del estallido delictual,
Pero fue una situación que hoy día se celebra, unos días más, ¿ya? En medio de una vinculación a una realidad política donde el líder o la líder mejor posicionado viene de la centro derecha y se llama Evelyn Matei. Aparentemente, Evelyn Matei no tiene en sus consortes, ¿ya?, la rigidez, la rigurosidad y la capacidad de entender que así como están divididos y torpes como fueron, ¿te fijas? Porque al frente tienen a una coalición que fue desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, y por ahí tienen algunos salpicones, algunas cosas que son menores, pero en las derechas, para variar, torpes, como besos mórbidos que muchas veces son, ya deciden ir separadamente. Y por supuesto que ante esa separación no tienen ninguna posibilidad de disputarse algún cuento, porque si el Partido Republicano plantea, a mi juicio, digamos, con ánimo político, una desvinculación de la ministra del Interior, ya Carolina Toá, que viene del socialismo democrático, ya no está en el Partido Comunista en el Frente Amplio, porque la señora Vallejo pasapiola acá, no aparece con su boquita roja a decir algunas cosas. A mí lo que me parece, Aldo, es que esta cuestión de ir contra el presidente de la República, porque más que la propia ministra del Interior, es el presidente, el que se niega a conducir al país a situaciones de seguridad que den señales en que no están, o que quieren desvincularse del crimen organizado. La mochila del presidente Boric respecto a haber indultado delincuentes de la primera línea, y aparte de indultarlo, haberle dado pensiones de gracia de por vida, lo condenan. No está habilitado para entender qué significa la violencia en los chilenos, y los chilenos y chilenas que saben esto se indignan por esto, porque parte de esas personas que están hoy día pensionadas, donde, digámoslo otra vez, las derechas han sido incapaces de presentarle a la ciudadanía los nombres de las personas, que gozan de esta pensión de gracia de por vida, no se atreven, no quieren, ¿ya? Porque están dentro del mismo cuento, ¿te fijas? Entonces, a mi juicio, eso hoy día debilita al presidente Boric, y yo creo que el presidente Boric y no la ministra Toá es la que encabeza este tema, porque en el Frente Amplio, de donde el presidente viene, con sus consortes del Partido Comunista, ¿ya?, quieren un decaimiento de nuestras instituciones, y el crimen organizado les viene de perilla a eso. Uno podrá decir, sí, pero fíjese que el presidente está colocando algunas camionetitas más, algunos vehículos, algunas camaritas para colocarle encima de los cascos, pero por otra parte le impide, ¿ya?, llevar hoy día una situación que claman los chilenos y chilenas respecto a cómo colocamos a Fuerzas Armadas, pero no las Fuerzas Armadas que tenemos haciendo el ridículo en la macrozona sur, digamos. Miren, distinguidos auditores y televidentes. Si nosotros los chilenos y chilenas hubiéramos querido solucionar el problema de la macrozona sur, ya estaría resuelto. Es sencillo, es rápido, pero se requiere voluntad política. Y no han dorado la píldora, ¿ya?, respecto a que las Fuerzas Armadas están presentes en el conflicto de la macrozona sur, pero más bien por un efecto más bien estético. Por ahí la Marina, por ahí el Ejército trata de hacer algunas cosas porque el gobierno no quiere que les toquen a los niños de la CAM, ¿ya? No quiere, porque políticamente son afectos a la misma mirada progresista. Y eso es así aquí y en la quebrada del Ají, distinguido Aldo y distinguidos auditores. Seríamos nosotros torpes en no entender lo que pasa y que nos afanamos acá en razones de Estado para que se sepa por qué es esto de las circunstancias y por qué finalmente los militares
no van a salir a la calle, no porque la voluntad política de quien nos gobierna no lo desea, sino porque además no tienen las herramientas jurídicas, porque van a estar igual, ya, que hoy día como tienen hoy día, digamos, haciendo el ridículo a un general, por ejemplo, como el general Ricardo Yáñez, que tiene que salir digamos, de la comandancia, de la jefatura de Carabineros para responder a los planteamientos de una jueza como la jueza o la fiscal Chong, ya, que políticamente ya está en determinar respecto a determinar respecto de las conductas que hubo un carabinero respecto a los temas de derechos humanos, que han hecho un festín, ¿ya? Se prostituyó el tema de los derechos humanos cuando finalmente son algunas fuerzas particularmente ligadas al progresismo, ligadas al presidente Boric, etcétera, y a todo ese sector del Frente Amplio del Partido Comunista que tienen al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el ejército, ¿ya?, del progresismo, para que colabore o para que ayude a todos los delincuentes que osan levantarle la mano a un carabinero, ¿ya? Ustedes vieran, yo conozco esas realidades desde muy cerca, cuál es la realidad en otros países del mundo respecto a las policías. Es decir, respeto brutal. O sea, no se les puede ni mirar. O sea, una persona, digamos, el policía, o sea, usted a andar con una piedra, le va a tirar una piedra a un policía. Acá en Chile lo que se pretende es que el policía le responda con una piedra. Acá usted le levanta o va a señalar alguna cosa, el policía le dispara. No le dispara a la cabeza, le dispara a las piernas. Pero lo inmoviliza. Lo inmoviliza. Aquí en Chile hemos hecho de nuestros carabineros, justamente con el general Yáñez, que hoy día o mañana tiene que ir a dar a presentarse a la jueza Chong, ¿ya? Y que la ministra Tobá con su mirada, yo diría, con ese criterio, ¿ah?, que cada fuerza policial tiene que, digamos, no puede ir de uniforme a una cuestión que una jueza elegida para el efecto, como la fiscal Chong, hoy día nos hace padecer a todos los chilenos. ¿Y cuántos estamos detrás del general, Yáñez? ¿Ya? Sabiendo que ha sido injustamente llevado por una circunstancia en que esos mismos, ¿ya?, los mismos del crimen organizado, los mismos que ayudaron en el estallido delictual, los mismos que son respaldados políticamente por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos hacen hacer el ridículo, y la respuesta ciudadana hoy día viene, no sé si con qué fuerza podrá venir, porque la cosa con todas estas cortinas de humo se empieza a desaparecer. Sin embargo, distinguidos auditores, este festival de acusaciones apuntan al presidente de la República, porque más que la ministra, que ha tratado de hacer lo posible, ¿ya?, y no puede, ¿ya?, que no le quieren dar armas o no le quieren dar conducción política o leyes que favorezcan la incursión de las Fuerzas Armadas en la contención del crimen organizado, le dicen, las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. No, señor, están plenamente preparadas. Lo que quieren las Fuerzas Armadas es, ya, un sistema que les permita a ellos, que se les ha ordenado defender la democracia y traerla de nuevo, que por ese concepto finalmente no se les meta preso, ¿ya?, en Punta Peuco o en otros, ¿ya?, porque justamente para poder hacerle frente al crimen organizado se requiere tener la certeza de que no van a tener a unos torpes del Instituto Nacional de Derechos Humanos defendiendo la delincuencia como lo han hecho hasta ahora. Eso es lo que se requiere. Y para eso nos demoramos exactamente 2 días en tener un decreto, no una ley, un decreto que así lo testigüe, que así lo manifieste. Porque si nosotros queremos ponernos duros respecto a esto, vamos al fondo de las causas. Y el fondo de las causas, distinguidos auditores y televidentes, están en los hechos que usted conoce. Y es irredarguible, es imposible de contrarrestar el hecho que nosotros no entendamos que el miedo y el pavor nos va a traer de vuelta por medio de la fuerza, no por medio de la conversación en los pasillos
digamos, brillantes y además nauseabundos del Congreso. No quieren hacer lo que debemos hacer nosotros los chilenos respecto a que con nuestras Fuerzas Armadas darle las características para que grupos de élite finalmente conduzcan esto. Pero no tiene que ver solo con el crimen organizado en las poblaciones tomadas por el narcotráfico. Tiene que ver además con las cuentas corrientes, ¿ya? Con los beneficios de personas que, sabiendo que hoy día no tienen de dónde sacar recursos porque no trabajan y están con un auto de última gama, ¿ya? Con celulares también. Con los escapes, digamos, con los tubos de escape de autos, digamos, carísimos, preguntando de dónde sacó este auto. ¿Ya? Y hoy día, y entre otras cosas, digamos, las cuentas corrientes de todos, los que hoy día aparezcan incluso como sospechosos hasta la tercera generación. El señor Juan Pérez, por decir un nombre, ¿ya? Está acusado de tal cosa, veamos las cuentas corrientes de su familia, de sus hijos, de todos los que están ahí, y de sus relaciones políticas. Las cuentas corrientes de los diputados y los senadores. Nosotros podemos decir hoy día, tenemos la certeza de que las cuentas corrientes de nuestros parlamentarios, de nuestras autoridades, nos está entrando plata del crimen organizado. ¿Por qué no tenemos derecho a entender que eso y la autoridad tiene que demostrarnos que no? ¿Vamos a tener todavía acéfala nuestra Contraloría General de la República? ¿Eso? Entonces, distinguidos auditores, si ustedes me dijeran si yo podría solucionar el tema del crimen organizado, sí, podría. Denme los elementos de fuerza y les aseguro que en poco tiempo podríamos tener un cuento donde quería digamos, la hecatombe respecto a las cuentas corrientes, particularmente empezando por las fundaciones truchas, que bajo este gobierno se crearon para robar plata para el crimen organizado. Si las fundaciones truchas fueron crimen organizado. Y eso no lo entendimos, nos olvidamos, ahí están. Y las platas que todavía no devuelven sirven para esto, platas del crimen organizado. Si el crimen organizado no es solamente ya la arma, el control del Tren de Aragua, son los que se coluden para esto. Y eso, distinguidos auditores, más allá de estas ocasiones constitucionales que vienen ahora, que se presentan, no sabemos con qué interés y sabemos si tienen los votos para hacer efectivamente ciertas, al menos ponen de relieve que hoy día el problema, en realidad respecto a lo que ha pasado con el comandante o el director general de Carabineros, que se va, ya que lo echan del lugar, no le prestan asistencia, lo dejan ahí al albedrío, colocan a otro general, ya da lo mismo, pero el que va, en el fondo, es una lucha perdida que ganó el narcotráfico, que ganó el crimen organizado, con el respaldo de la autoridad política. Clarito. Y eso, distinguidos auditores, ustedes tienen que asumirlo, a mi juicio, porque va a llegar un momento en que usted va a entrar a la urna, va a pedir su voto, se va a encerrar en algunas cortinas o va a estar detrás de alguna caja de cartón votando para que no vean por quién va a votar. Pero usted y su conciencia y la de su familia, que van a estar detrás de lo que usted va a marcar, lo más probable es que en ese minuto, cuando usted vaya a buscar las personas por las cuales hay que votar, no va a encontrar a ninguno, o no le va a poner la cruz a ninguno, que haya estado a favor de la delincuencia o a favor del crimen organizado. Y estar a favor del crimen organizado es fácil verlo, es donde están. Al menos yo quisiera terminar las palabras de hoy día, Aldo, con un tema que es importante porque estamos pasando un par de minutos. Sí, mira, yo quiero acá interpretar y apelar. Interpelar a los parlamentarios que antes de las votaciones nos digan nombres y apellidos y direcciones y costos que le significan al Estado todas las personas, ¿ya?, que fueron beneficiadas con estas jubilaciones de por vida que se le hizo a los delincuentes que atacaban a Carabineros. Eso yo creo que sería una cuestión política bastante más fuerte para pedir explicaciones al gobierno del por qué lo hizo
Y si acaso eso no tenía que ver también con un tema de que tendría que haber un desfile de personas por haber atentado contra la democracia, ya debilitando a nuestros carabineros, que hoy día se ven humillados frente a una fiscal Chong, a la cual el propio general Ricardo Yáñez tiene que ir a darles cuenta, ¿ah? con una billetera así de enorme en cada bolsillo de los que trabajan en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque ahí está nuestro problema. Ahí, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y en general en la cofradía que les acompaña y que les respalda, está la génesis, está el gen, ¿ya?, del por qué estamos donde estamos, particularmente con el crimen organizado alto. Una situación difícil y compleja la que está viviendo el país, don Percival, una situación que también nos trae a la memoria el soslayo que se hizo en los últimos días de los 672 fallecidos que entregó la Dirección de Orden y Seguridad justamente de Carabineros de Chile, sin contar septiembre. Sí. Quisiera corregir eso Sí. que dice de fallecidos. Perdón, asesinados. Perfecto, gracias. 672 asesinados por parte de esta suerte de crimen organizado, esta suerte de asociaciones terroristas. Algo sí me llamó la atención antes de terminar. Las palabras del senador Francisco Huenchumilla en el día de ayer, cuando pidió no reconocer a la coordinadora Arauco Malleco como movimiento terrorista. Torpe. Ahí se la dejo. Para mucho cuento, para que veamos el nivel de desquiciamiento que existe en algunas autoridades de nuestro país respecto a esto. Alto. Muy bien, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Madero FM y recuerden, mañana, nuevamente a partir de las 9 de la mañana, en vivo y en directo, Razones de Estado, aquí decimos las cosas como son. Pausa y ya regresamos. Muchas gracias.